Para iniciar con el tema de procesos psicológicos superiores, parte 4, me gustaría iniciar con la idea, bueno, con el estudio de los signos, muy vulgarmente conocido así por definición, de la semiótica. La semiótica justamente es este estudio de los signos, es el estudio que analiza desde gestos, miradas, hasta símbolos, iconos, palabras, gestos. Em, un ejemplo muy evidente de esto es cuando una persona dice, por ejemplo, no, no vas a creer lo que pasó. Y eso provoca en ti como una emoción, como de curiosidad, de sorpresa, ¿no? Como el chisme. O mucho esto de lo que hacía Cantinflas de decir, no, señor, y al cantinflear, como que iba cambiando lo que iba diciendo, en este caso, el sentido emocional de su discurso. Todo eso es lo semiótico. Lo semiótico básicamente no es lo que existe, porque, bueno, sabemos muy bien que no conocemos, o eso es lo que también pensamos, que no conocemos la realidad, que no sabemos lo que son las cosas en sí, eh, pero tenemos muy interesantemente mm, símbolos y la capacidad de interpretar las relaciones o para alcanzar a ver relaciones entre muchas cosas y con eso pues nos manejamos en el mundo. Entonces alguien me dice, tengo dos manzanas y te vendo dos por el precio de tres, ¿no? O lo que sea. Entonces yo puedo abstraer lo que son dos, lo que son tres, lo que son cuatro, lo que tengo que pagar. Todo eso a través de símbolos, se puede decir universales, porque los conocemos de forma universalmente. Sabemos lo que es un 2, lo que es un 3, pero también específicamente en esos casos a mis dos manzanas, a las cuatro que quiero comprar, etcétera. Entonces, la semiótica nos ayuda justamente a interpretar porque estudia las interpretaciones. Muy interesantemente podemos entrar más a fondo ahí y ver cómo es que interpretamos eso, pero eso ya sería entrar como en terreno metafísico. Em, Trae símbolos en la resolución de problemas. En este caso, tú puedes para solucionar o en este caso para la resolución de los problemas, hay ideas, mensajes, emociones que se pueden provocar. Pongo uno muy sencillo. Si tú necesitas ayuda de una persona y tal vez esa persona está cansada o fastidiada, se le ve que no te quiere ayudar y tú tal vez provocas la semiótica, esta idea por ejemplo, una persona en necesidad de ayuda o incluso bueno, una actitud como un poco inválida, se puede decir, y la otra persona provocas incluso en esa persona también una especie de ego, o sea, como de apelar a su ego, como, oh, usted que sí sabe, por favor, enséñeme, ayúdeme, ¿no? La que sea que funcione, esa es semiótica. Tú vas a provocar eh, esos símbolos, ese significado, esas emociones, esas ideas. Y tal vez a través de ello se puedan solucionar los problemas. Bueno, la semiótica es todo un campo que se puede estudiar también para la publicidad, para saber acerca de la influencia, cómo se llega a persuadir a las personas, incluso a manipular a personas, etcétera. En esta cuarta parte me gustaría también compartir unas técnicas de estudio, ya que en el texto de Anita Wofolk nos presenta varias estrategias de aprendizaje, ¿no? Siempre se habla acerca de las estrategias de aprendizaje, su importancia, y nos mencionan cómo es importante que practiquen los estudiantes también esto. Estoy completamente de acuerdo. Em, en lo que al parecer no nos ponemos de acuerdo como educadores es más bien en cuáles estrategias de aprendizaje son las que se deben de enseñar. Hay desde subrayar, tomar notas, tomar notas es como la clásica, ¿no? O sea, toma apuntes, toma notas. Estás en clase, toma apuntes. Pero muchos pueden decir, pero no sé cómo, o sea, ¿de qué debo tomar apuntes? Yo diría, pues debes de tomar apuntes de lo que no sabes, de lo que te llama la atención, de lo interesante, ¿no?
y tú puedes decir, pues es que todo esto que me está diciendo no lo sé, pues entonces haz el esfuerzo por resumir y anotar todo eso. Predecir, por ejemplo, para las lecturas o preguntas de comprensión también que luego dicen, este, lee este texto y luego responde las preguntas acerca del texto como para repasar. Pero a fin de cuentas, justamente eso, se trata todo de repasar, de repetir. O sea, de una de otra forma, estás repitiendo lo mismo para pues recordarlo, para aprenderlo, ¿no? Para memorizarlo. En primera instancia, recuerden que la memoria no nos podemos brincar en la taxonomía de Bloom ese primer paso que es recordar la memoria. Muchas personas ya quieren brincarse eso hoy en día y decir, no, la memoria, recordar no es tan importante. Es el primer paso en la taxonomía de Bloom, no te la puedes brincar. Ya después podemos hablar de aplicar, de analizar, de comprender, de todas estas de crear, pero la primerita es recordar y bueno, la recordación no, pero la memoria o el recordar se da a través de la repetición, ¿no? Entonces, les quiero compartir aquí unas técnicas de estudio que me inspiré a escribir. Son 10 técnicas de estudio. Dice, el estudio es una actividad permanente, ya que mientras el ser humano esté vivo, está estudiando. La primera, leer y hacer apuntes al margen de los libros o textos y también imprimir los libros y textos que tengas, por ejemplo, en PDF o que estás estudiando, imprimirlos y al margen ir haciendo anotaciones, apuntes. 2, explicarle a alguien más o a ti mismo lo que estás estudiando. Por ejemplo, hacer un video, platicar con alguien acerca de aquello que estás estudiando, ¿no? También para repasarlo justamente. 3, generar preguntas de lo que estás viendo en clase y buscar la información por tu propia cuenta para apropiarte del conocimiento. De nuevo, cosas que te interesan, escuchaste algo. Yo siento que muchas veces en clases se ve oh, esa película suena interesante, ese detalle, ese autor, ese libro, déjame anotarlo. Y realmente, ¿cuándo vuelves a ver ese apunte o cuándo buscas eso que anotaste? O sea, aquí la cosa es anotar y regresar a eso para apropiarte justamente del conocimiento. Yo lo que luego hago es, si algo me interesa, lo busco en Google, en mi celular, y dejo la pestaña abierta. Y ahí siempre va a estar para regresar. Justamente hice eso con el concepto de semiótica. 4, revisar tus anotaciones e ir creando una guía donde vayas vaciando la información más pertinente o que requiere mayor repaso. Entonces, en este caso, haces como resúmenes de los resúmenes. Y esa es una muy buena forma de estudiar porque cada vez que haces un nuevo resumen, dejas atrás la información que ya recuerdas o que ya sabes y simplemente te vas quedando con menos información que es la que tienes que repasar. 5, leer y ver videos de temas relacionados con lo que estás estudiando. Entonces empezar a asociar, ver incluso películas, por ejemplo, si quieres ser maestro y dar clases, pues ponte a ver las películas de los maestros, ¿no? Como la de no, se llama Escritores de la Libertad o estas películas, ¿no? O buscar temas y ver cómo lo que estás estudiando se asemeja o se parece o encuentras incluso analogías, metáforas en cosas que estás viendo. O sea, empezar como a conectar muchas cosas. 5, leer y ver videos de temas. Ah, sí, ese es el que acabo de ver. Bueno, no. Sí. 6, dosificar todos tus quehaceres académicos como estudio, tareas, proyectos, etcétera, en varios días o varias semanas con horas establecidas. Entonces, tener como un horario, días para hacer ciertas cosas, ¿no? En este caso, eso habla más de la autogestión y de organizarte. Ponerte al corriente, 7, en caso de atrasarte, muy importante porque a veces, pues ya no fui a la escuela, ya no tomé clase, me vale. ¿Y qué están haciendo ahora? No, o sea, ¿qué vimos? Vamos a repasar eso y ponerte al corriente si te atrasas. O adelantarte si sabes que te vas a atrasar, si sabes que la próxima semana no vas a estar, tal vez adelantarlo de la próxima semana. 8, recordar que estudiar es conocer las categorías, conceptos, características, elementos, funciones o usos, aplicaciones para mi cotidianidad, excepciones, límites e historia de un tema. Aquí doy un ejemplo.
pero básicamente un estudio tiene muchos componentes que se tienen que estudiar, entre ellos estos son algunos ejemplos. 9, preguntar, escuchar y dialogar con otras personas sobre los temas vistos en clase, o sea, con compañeros, familiares, con quien sea. Y 10, escribir de manera personal, tipo diario, reflexión o en lista, las listas son muy buenas, en tus propias palabras sobre los temas que estás estudiando. Entonces, en este caso, esos son algunas sugerencias que yo daría para las técnicas de estudio. En las técnicas de estudio tenemos que recordar que el aprendizaje inicia con la atención y la atención es decidir qué es importante, es decidir dónde vamos a enfocar nuestra atención, ¿no? En este caso. También otra cosa que se puede aquí investigar muy interesante es un ejemplo y un contraejemplo. Entonces estamos viendo algún tema y dame un ejemplo, por ejemplo, de eso o de cómo se debe de hacer y también un contraejemplo de lo que no es o de lo que no se debe de hacer. Muy importante ahí. Y algo más, se puede decir como de creencia, pero también poderoso. Yo diría es lo de Bandura y el concepto de Bandura de autoeficacia. El concepto de autoeficacia es qué tan capaz tú te sientes de poder hacer algo, de poder aprender algo, de poder llevar a cabo algo. Y en este caso eso influye también justamente en tu capacidad de poder hacerlo. Entonces, ese es el concepto de autoeficacia. Ahora, para la resolución de problemas, se puede decir que la resolución de problemas, y aquí vamos a ver una primera parte, y ya en videos posteriores estaremos repasando esta noción de resolución de problemas, porque hay mucho aquí que abarcar, pero en esta primera parte es la resolución de problemas es ir más allá de la simple aplicación de reglas previamente aprendidas para lograr una meta. Entonces, hay recursos o hay falta de recursos, hay obstáculos y en última instancia hay una meta, hay algo que se quiere lograr, ¿no? Y ahí es donde se tiene que aplicar la resolución de problemas para ya sea eh, brincarse el obstáculo, rodearlo, destruirlo, ir debajo de él, encontrar la forma, también los recursos, qué recursos tienes para solucionar este problema, para llegar a esa meta, por así decirlo, que se puede decir, el concepto de meta tal vez es un poco reduccionista, es un poco limitante en cuestión de resolución de problemas, o sea, lo que busca la resolución de problemas es buscar o es llegar o es lograr una meta, un objetivo. Sí, pero puede haber otras aplicaciones para la resolución de problemas. Eh, que entiendo, pueden ser problemas también abstractos, como solucionar los problemas con tu pareja o situaciones así, o con tu familia. Pero bueno, eso lo dejamos para otro momento. Para mí, muy sencillamente, sería a través de dos pasos. De nuevo, los pasos son como las listas. Dos formas de solucionar problemas. Primero, ¿cómo es el problema? No es cuál o qué, sino cómo. O sea, descríbeme las características, las situaciones, las personas implicadas, de nuevo, los recursos, falta de recursos, los obstáculos. ¿Cómo es el problema? Vamos a ver ahorita que es muy importante y creo que no muchas veces bueno, como he estado viendo, no se habla, ni se estudia, ni se analiza, ni se entiende realmente un problema cuando hay un problema. Suele, las personas solemos usar la heurística, que luego vamos a ver la heurística, pero son básicamente atajos, son formas rápidas de llegar a ver, identifica esto que es rápido, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? Listo, ya se solucionó. Y lo que podemos primero o en primera instancia percibir como el problema puede ser una parte del problema. Entonces, ahí nos tenemos que detener y realmente analizarla desde 360 grados, o sea, alrededor, a la redonda, ver todas las partes del problema y evaluar cuál es la parte que nos beneficia,
en mayor cantidad a todos para solucionar, ¿no? Por así decirlo. Ahorita vamos con algunos ejemplos de eso también. Bueno, en la lista primero detectar cómo es el problema y luego qué puedo hacer y cuándo, ¿no? Ahí muy importante la noción del tiempo. ¿Cuándo voy a hacer esto? La parte del problema que detectamos es la parte sobre la cual actuaremos. Muy importante. Aquí, ya entrando un poco a esto, hay un ejemplo de, bueno, lo he dado en otros videos, una máquina que estaba aplastando los jitomates. Entonces dicen, pues el problema es la máquina, es una máquina defectuosa, hay que arreglar la máquina. Pero también podemos decir, el problema es que los jitomates son muy débiles, se están aplastando porque no son lo suficientemente fuertes, hay que fortalecerlos, hay que reforzarlos. Entonces, ¿dónde enfocas qué parte del problema es sobre el cual vas a trabajar? ¿La máquina o los jitomates o los tomates? Entonces, la parte del problema que detectamos es la parte sobre la cual actuamos. Muy interesante ver cómo, por ejemplo, en películas, pero también en la vida real, cuando, no sé, hay un grupo de policías o un grupo de guardias o un grupo de figuras de autoridad y dos personas o dos partes están peleando y llega una persona y le dice, es que esta persona me dijo una maldición. Y es tan interesante ver cómo esas personas de autoridad e inmediatamente dejan de ver a la persona que está hablando, que acusó a la otra, y voltean a ver a la persona que según hizo ese daño, como diciendo, ese es el problema real. ¿Por qué hiciste eso? ¿No? Primero se busca la justificación y luego, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va? La reparación, ¿no? Pasado, futuro. Pero tan interesante que las personas de autoridad, o sea, no hay reflexión por medio de las personas de autoridad. O sea, no es como, interesante que me estás diciendo esto, ¿qué más? Y luego, a ver, y tu versión, ¿no? O sea, es como luego mirada acusatoria y que requiere explicación. O sea, es fácil influir en las personas en estos sentidos cuando estás hablando de situaciones como de distribuir culpa, por así decirlo. Em, y es muy interesante cómo normalmente la primera parte o la parte obvia del problema que se identifica o que se menciona normalmente es la parte que se atiende, que se cambia, sobre la cual se actúa, ¿no? Muy importante porque en este caso es muy primitivo eso, literalmente esto es lo primero y sobre eso trabajo. Cuando puede haber otras partes del problema que se pueden, o más bien es que creo que está mal dicho partes del problema o parte del problema. Tal vez hay, está un problema y hay algo que se puede trabajar y mejorar y cambiar para que ese problema deje de existir, pero o sea, de nuevo lo puedes abordar desde diferentes perspectivas. Entonces aquí, muy importante esto, yo le llamo algo así como, pero creo que está mal, problema in situ es igual a cambio in situ, que es donde se identifica el problema, ahí es donde se va a llevar a cabo el cambio, porque normalmente un problema implica un cambio, una modificación. Entonces, algo aquí interesante es la pregunta adaptación o cambio, que básicamente es lo mismo, pero tiene diferentes connotaciones que ahorita voy a explicar. Cuando hay un problema y decides cambiarlo o adaptarte. Entonces, esto es muy interesante porque creo que es algo que yo llamo una tensión cotidiana que vive el ser humano cuando está ante una problemática, ya sea en casa, en la calle, en su trabajo, en la escuela, en el supermercado, en donde sea, y hay un problema, ¿no? Entonces, ya no tenemos más de ese producto en una tienda que digan eso, ¿no? Hay un problema, tú quieres de ese producto, ¿no? Esa es tu meta, por así decirlo, y hay un obstáculo que dice esta persona que ya no hay. Entonces le dices, ¿puedes checar atrás? O sea, yo no me voy a adaptar, necesito cambiar eso, no necesito actuar sobre eso. Entonces búscalo
en la parte de atrás. Y la persona tal vez está cansada y también desde su perspectiva dice, yo no me voy a adaptar a ti. O sea, tú adáptate a mí, no tenemos ese producto, ¿no? Entonces, en este caso, la adaptación quiere, o la adaptación podemos entenderla como aquella fuerza para modificar la conducta de uno mismo interno o la conducta interna. Y el cambio es la fuerza que vas a ejercer sobre tu entorno, sobre otras personas, sobre la institución, para llevar a cabo el cambio y adaptarlo a ti, a tus necesidades, ¿no? Pongo un ejemplo que ahorita fui a lo de mis lentes, a que revisaran porque estaban medio mal mis lentes y dicen, hay una espera de 30 a 40 minutos, ¿no? Entonces, chin, hay mucha gente. ¿Qué hago? ¿Me voy o me adapto? Pues me adapto, me espero, ¿no? Y ahí estoy esperándome. Pasa hora y media y les digo, oye, me dijeron que 30, 40 minutos, ya llevo aquí hora y media. Ah, sí, es que hay mucha gente y yo así como de, pero es que, o sea, mejor díganme para irme, o sea, regrésenme mi ticket y ya como que una señorita dice, bueno, a ver, déjame checar y en este caso yo ejercí de alguna forma o me permitió ejercer ese cambio, ¿no? Y me dice, ah, ok, ahorita ya lo pasamos, me pasan y ya, todo bien, me revisan. Pero es justamente de nuevo esa tensión cotidiana entre tú y otras personas o una institución o lo que sea. Entonces aquí podemos hacernos la pregunta, ¿cuál es no mejor, sino ideal? ¿Cuál tiene resultados más benéficos a largo plazo? Porque de nuevo también, o sea, tú dices, me tengo que esperar, no me quiero esperar, pero bueno, aprovecho para hacer esto, para fomentar y practicar mi paciencia, yo qué sé. Entonces, es como el ejercicio, ¿no? A veces dice uno, yo no quiero adaptarme al ejercicio, o sea, que la vida se adapte a mí, que la comida, ¿no? Pero, o sea, de nuevo, ahí entran como conceptos como el sacrificio, si prefieres la recompensa inmediata o el beneficio a largo plazo, cuál es mejor, ¿no? Y de nuevo, yo digo, es una tensión cotidiana entre lo que tú quieres hacer versus lo que la otra persona o institución quiere hacer. La pregunta es, ¿para quién cambia? O sea, básicamente, ¿quién es la persona en esta situación que va a tener que cambiar, ¿no? Y su relación con la resolución de problemas y el enfoque para el cambio, es decir, la interpretación, esquemas que se activan o el framing, el marco de referencia. En este caso, la relación que tiene esto con la resolución de problemas de nuevo es, pues, te vas a adaptar tú o vas a tratar de cambiar a la otra persona o a la otra situación o entre tú y la otra persona, que ahí entraría como la teoría de juegos, van a tratar de cooperar en lugar de competir, este tipo de situaciones e ideas, ¿no? Eh, y el enfoque para el cambio, o sea, tal vez en este caso es, de nuevo, cómo estás tú interpretando la información, porque a veces eh, lo que te puede, mm, lo que te puede no llegar a beneficiar tanto a largo plazo, a corto plazo, a como sea, es cómo estás viendo las cosas, ¿no? Como es muy común que cuando hablemos de resolución de problemas digan, no son problemas, son oportunidades, ¿no? O por aquí tenía algo así, no ganas o aprendes, ¿no? O sea, no es que pierdas, nunca pierdes, porque cuando pierdes obtienes una lección, ¿no? Que es un poco ideal, un poco romántico, porque puedes decir, pues, ¿qué tal si cometes el mismo error? ¿Qué tal si pierdes de la misma forma una y otra vez? Ahí que estás aprendiendo, ¿no? Ok, bueno, tal vez sí, pero otro tema también. O el conflicto es colaboración en potencia, ¿no? Que eso es también muy interesante, como, ok, aquí tengo un conflicto con esta persona, pero déjame ver cómo puedo hacerle para colaborar, para que los dos ganemos, para beneficiarnos, o no que los dos ganemos, pero sí que los dos obtengamos algo más de lo que esperamos de esto. Que para eso, pues las personas también se tienen que prestar a negociar, a dialogar y así. Y la interpretación. Bueno, eso tiene que ver con la interpretación.
Y ya para terminar, algo así interesante, un poco filosófico, metafísico, hablando de la interpretación, podemos decir que, bueno, la forma en la que nos interpretamos la realidad es como termina representándose en nuestra mente, es como representamos esa realidad. Entonces, podemos decir que tenemos representaciones, por ejemplo, del 2, del 3, de los números, de los problemas, de lo que es un problema, ¿no? O sea, hay consensos en tensión, podemos decir, palabras, por ejemplo, palabras o video o agua que todos entendemos y gracias a eso es que podemos comunicar ideas. Todas esas son, podemos decir hasta cierto punto, no sé si totalmente o absolutamente, pero hasta cierto punto son representaciones mentales que tenemos, esquemas, ¿no? Que de nuevo aquí esquemas que se activan de lo que estaba hablando al inicio, de activar ciertos esquemas, activar ciertas emociones usando la semiótica. En este caso, ya hacía algo más para dejarte pensando hasta el siguiente video. La representación de la representación también es una representación. ¿Y qué implicaciones tiene esto? ¿No? Porque podemos hablar entonces de que el hecho de que podemos representarnos algo en sí también es una representación. Y ahí sería un poco de construir esto. No sé si de alguna forma, como dicen en inglés, you pull the carpet under its feet, o sea, le quitas la alfombra debajo de los pies, o sea, para que se tropiece el concepto y básicamente lo tratas como de dejar vacío o debilitado, ¿no? Así de la representación no vale porque es a través, es como decir, ¿cómo sabes que lo que existe existe si tu mente es la que está percibiendo eso y tú ni sabes que es tu mente, ¿no? O algo así. Entonces, la representación de la representación también es una representación y qué implicaciones tiene esto para, bueno, yo diría, hablar así siempre nos conduce a una flexibilidad de situacional aplicada. Entonces podemos decir, pues ya que podemos entender las cosas de esta forma o de esta otra forma, pues tenemos esa flexibilidad también de poder ser creativos para la resolución de los problemas. Entonces, bueno, creo que esa puede ser una primera respuesta a esto. Por ahí vamos a seguir abordando el tema también de resolución de problemas ya considerando alternativas, evaluando tal vez estadísticamente o con probabilidad sería interesante, como esto de los decision trees o conocer. Creo que hace tiempo, no sé si lo he comentado en uno de estos videos, pero hace tiempo también abarqué algo que era así a través de, les llaman árboles de decisiones, la probabilidad de que esto pase, esta otra cosa, así como diferentes, como de dos, pues sacas de dos dicotomías, por ejemplo, de dos pares, sacas como 8 diferentes situaciones y analizar cada situación, ¿no? Esta situación, ¿qué implicaría? Esta otra, ¿qué implicaría? Y así. Bueno, pero de lo que sí vamos a seguir abordando definitivamente va a ser la resolución de problemas. Bueno, es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado. Nos vemos en la próxima, ¿ok? Bye.